Doctora, no se te escucha nada. ¿Ahora pueden escucharme? Sí, ahora sí, doctora. Okay. Ahora sí. Bueno, yo soy la doctora Mariana Pane, soy cirujana general y actualmente estoy culminando la subespecialización en cirugía plástica. En ambas especialidades las realicé en el Instituto de Previsión Social en el Hospital Central y me formé en la Universidad Católica de Asunción. Bueno, yo voy a estar desarrollando con ustedes la clase de clínica quirúrgica y como uno de los temas que ustedes tienen que desarrollar es quemadura. Me interesó presentarme con esto porque es parte de mi especialización y es un tema que de verdad me gustaría que todos los médicos puedan manejar de forma correcta. Dentro de la subespecialidad de cirugía plástica forma la cirugía reconstructiva en quemaduras, maxilofacial y estética. O sea, es una especialidad quirúrgica bastante completa que es lo que más a mí me interesó fue la parte reconstructiva, pero finalmente hacemos de todo, o sea, todo forma parte de nuestro ejercicio diario, el tratamiento de las diversas patologías quirúrgicas, desde la extracción de nebus hasta en la exéresis de neoplasias como carcinoma vasocelular de piel, escamoso, el tratamiento de las quemaduras y también, pero no dentro del hospital central, se utilizan cirugías estéticas. Las cirugías estéticas no están dentro de ningún seguro dentro del país, ni en el Instituto de Previsión Social, ni en ningún otro hospital. O sea, es algo que el paciente tiene que pagar de forma privada. O sea, cuando exige el tratamiento, luego hace el aporte. O sea, la estética no está contemplada dentro de ningún seguro. Pero nuestra formación es integral y un área dentro de nuestra formación es el tratamiento de quemaduras. Entonces vamos a empezar como para que conozcan un poco acerca de quemaduras. Las quemaduras son lesiones de los tejidos vivos como resultado de una exposición a agentes que pueden ser físicos, químicos o biológicos, que puede ocasionar tanto en alteraciones locales como sistémicas que pueden llegar a ser reversibles o no. La exposición de la piel al calor puede resultar en desnaturalización de los procesos metabólicos celulares, lo que conduce a la necrosis dependiendo de 3 factores. Estos factores pueden estar relacionados con el contacto térmico, la intensidad del calor, la duración de la exposición y la conductancia tisular. Antes que nada, ustedes tienen que saber que el paciente quemado es un paciente considerado como un paciente traumatizado, y más si es un paciente en gran quemado. Y para que nosotros podamos clasificar a los pacientes dentro de uno o el siguiente, tenemos escalas de clasificación que nos ayudan a realizar esto de forma más sencilla. El cuidado moderno de las quemaduras es una entidad sumamente compleja. Solo será posible obtener un resultado general positivo si hay una organización de alto nivel y una coordinación entre los distintos servicios
que pueda necesitar el paciente. En el tratamiento del paciente quemado primero está el cirujano, es el que recibe, y entonces tiene que tener un conocimiento de la reanimación del tratamiento de un paciente traumatizado. Otro punto importante es que el equipo que está a cargo de la asistencia del médico tiene que estar también especializado en el tratamiento de quemaduras, y que tiene que haber siempre, al menos los hospitales de referencia tienen que contar con el servicio de terapia intensiva, porque en la mayoría de los casos estos pacientes requieren cuando la quemadura es de gran importancia. Existe una clasificación de las quemaduras según la profundidad y es la que denominamos Comber-Smith o la de Benaim. Y de acuerdo a cuál vamos a utilizar es la denominación. La que nosotros utilizamos en el hospital es la de Comber-Smith, la que divide en grados. Y la de Benaim la divide con letras. Entonces, la de Comber-Smith habla de primer grado, segundo grado, que divide el segundo grado en superficial y segundo grado profundo. Y la de tercer grado. Las de Benaim van a ser en tipo A, tipo AB y B. La tipo A para hacer referencia a las de primer grado, haciendo una correlación entre ambas. AB sería intermedia entre segunda profunda y segunda superficial. Y la B correspondería al tercer grado. Lo habitual en nuestro país es entonces que nosotros clasifiquemos como Comber-Smith. Entonces siempre estamos hablando de grado de quemadura. Las quemaduras de primer grado afectan solo la epidermis. Ustedes saben, todas las capas ya estudiaron histología de la piel y la más superficial es la epidermis, luego está la dermis, la subdermis y tejido celular adiposo. Entonces, cuando solamente está afectada la epidermis, hay mucho dolor porque no hay alteración de las terminaciones nerviosas por la quemadura. Son dolorosas y cursan sin dejar secuelas. Lo más común, para dar ejemplo de este tipo de quemaduras, son las quemaduras solares. Y también algunos casos de quemaduras por escaldadura. Llamamos quemaduras por escaldadura a las que ocurren con líquidos calientes. Las de segundo grado dijimos que se pueden dividir en superficial y profundo. Las de segundo grado superficial afectan la dermis de forma parcial, que es la dermis papilar. Se presentan flictenas, lo que comúnmente conocemos como ampollas, y son consideradas exudativas. Se acompaña de dolor, aspecto rosado al retirar las flictenas y no hay afectación del folículo piloso. Existe un rocío hemorrágico al retirar las flictenas. Por eso decimos que tiene un aspecto rosado. Y la remisión completa es a los 7 días y es también sin cicatriz. Ahora, cuando hablamos del segundo grado profundo, ya está afectada la capa profunda de la dermis, que es la dermis reticular. Son menos dolorosas porque ya hay afectación parcial del folículo piloso y también de las terminaciones nerviosas. Tiene un aspecto así característico que al observar vemos como la herida blanquecina. Tiempo de resolución espontáneo es de 14 a 21 días y causan en algunos casos cicatriz hipertrófica. Lo que nosotros realizamos es una cobertura precoz de estas lesiones y así evitamos llegar a la cicatriz hipertrófica en la mayoría de los casos. ¿Y cómo se logra? Generalmente hacemos un debridamiento de la herida que podemos utilizar para estos productos químicos que son, por ejemplo, un producto que utilizamos muchísimo es el Iruxol. Colocamos una mezcla de gasa vaselinada con Iruxol y observamos la evolución a las 48 horas. Si observamos que no hay mejoría, generalmente procedemos a la abrasión superficial mediante la utilización de lija estéril de cepillado. Y en los últimos casos donde no logramos que mejore, utilizamos ya el dermátomo eléctrico y posteriormente hacemos un injerto dentro de las 48 horas. Eso evita que haya una cicatriz hipertrófica o una cicatriz queloide.
Las quemaduras de tercer grado son quemaduras que afectan el espesor total de la piel. Existe una anestesia local debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas y en este caso ya no queda ninguna, porque está afectada la totalidad del espesor de la piel. La destrucción, o sea, hay formación de una escara de apariencia apergaminada de color blanquecino, en algunos casos puede ser de color negruzca o de verde, de coloración verdosa. ¿Qué pasa con las escaras? La escara es un tejido desvitalizado que nosotros tenemos que debridar. Se realiza una escarectomía en la mayoría de los casos dentro de las 48 horas si el estado general del paciente lo permite. Y si no, si el paciente se encuentra en grave estado general o si afecta más del 10% de la superficie corporal del paciente, procedemos a la utilización de Plazur o sulfadiazina de plata, que es un antiséptico y también nos ayuda a ablandar las caras para no hacer un debridamiento quirúrgico que ocasione mucho sangrado. Pero todo eso teniendo en cuenta las condiciones generales del paciente. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de la quemadura, hablamos de 3 zonas según la clasificación de Jackson. Él encontró que existe una zona central de la quemadura, que es una zona de coagulación irreversible, no puede recuperarse esta área de la quemadura y que está representada por el centro mismo de la lesión. La zona de estasis, hay una zona donde hay una disminución de irrigación y es también denominada zona de transición. Y la más externa es la zona de hiperemia, en el cual existe un mínimo compromiso celular, hay vasodilatación y repercusión espontánea. Bueno, ¿en qué nos va a ayudar a conocer la fisiopatología de nuestra quemadura? Que nosotros generalmente la zona hiperémica es una zona que va a curar, que va a epitelizar y que no va a tener secuelas. Pero la zona hiperémica, que es la intermedia entre el centro y la periferia, depende de la reanimación que nosotros demos al paciente y del tratamiento que realicemos con él. Si nuestro tratamiento es inadecuado, esta área se profundiza. Y si era una quemadura de segundo grado superficial, pasa a una de segundo grado profundo de tercer grado, implicando el desmejoramiento del paciente y la evolución inclusive hacia la muerte. Y para nosotros saber qué tratamiento adecuado tenemos que conocer la teoría. Tenemos que conocer el tratamiento de un paciente traumatizado. Siempre tenemos que seguir el esquema. Si pueden apagar sus audios, por favor. Siempre tratar como un paciente politraumatizado. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que vías aéreas estén libres, después controlar que esté respirando el paciente, la circulación, que no haya hipotensión, hidratamos al paciente de forma inmediata, generalmente buscamos venas de grueso calibre donde podamos hacer el tratamiento hídrico a chorro y que el paciente pueda recuperar de forma inmediata todo ese déficit que está perdiendo. Y esto se realiza generalmente en pacientes grandes quemados. Si el paciente, depende de los grados de la quemadura, si el paciente posee una quemadura de primer grado no hay demasiado problema. Le damos generalmente hidratación por vía oral y tópicos para tratar la piel y generalmente esto evoluciona de forma favorable. Las de segundo grado, ahí nosotros tenemos que tener en cuenta el porcentaje de superficie corporal total afectada que vamos a estar hablando. Depende mucho de qué grado y de qué porcentaje para hablar de gran quemado. En toda quemadura existe una respuesta sistémica. Hay liberación de proteínas en la fase aguda, lo que puede llevar a una respuesta sistémica inflamatoria. Existe alteración a nivel cardiovascular, respiratoria, en el metabolismo y en la inmunidad del paciente. A nivel cardiovascular hay un aumento de la permeabilidad vascular, vasoconstricción periférica
Y a nivel hisplánico, disminución de la contractilidad miocárdica y por último, el paciente puede llegar al shock si no se realiza una reanimación hídrica. Entonces, tener en cuenta que si nosotros al momento del ingreso del paciente identificamos que se trata de un paciente gran quemado, tenemos que iniciar de forma inmediata el cálculo de la hidratación que vamos a realizar y posteriormente la reanimación, porque si no hacemos esto y dejamos pasar el tiempo, o si estamos, por ejemplo, en el interior del país donde no existen centros especializados, ni siquiera existe de repente los materiales adecuados para tratar, ustedes tienen que saber que pueden salvarle la vida, no preocuparse por la herida en sí del quemado, porque al mirar generalmente asusta mucho, sino más bien preocuparse de que reciba la reanimación hídrica adecuada. Si el paciente llega con quemadura vía aérea, vuelo, lo correcto es intubar al paciente para proteger la vía aérea y iniciar la hidratación. Generalmente, si es posible, realizar 2 vías venosas, siempre esto hablando de pacientes gran quemados. O si tienen la posibilidad de realizar una vía venosa central, colocar una sonda vesical y enviar al centro de referencia. En el país tenemos 2 centros de referencia de quemaduras grandes. Uno es el hospital de IPS y el otro es el Senker, Hospital del Quemado, que se encuentra sobre Sajonia. Entonces, siempre que ustedes tengan una guardia y tengan este tipo de pacientes, tienen primero que reanimar. Y esto consiste en, si tiene alteración de las vías aéreas, si los pelitos de la nariz que son denominadas fimbrias están quemadas, entonces eso implica que puede haber una quemadura de las vías aéreas altas. Después tienen que observar la cavidad oral. Si existe úlcera o sospecha de que hay una quemadura, también hay que hacer la intubación. ¿Por qué? Porque el edema de glotis impide que luego se pueda realizar una intubación del paciente. Y se vuelve mucho más difícil, se puede llegar incluso a la traqueostomía de urgencia. Entonces, que ustedes puedan intubar al paciente cuando hay compromiso de la vía aérea, ya sean alta o baja. Inicien hidratación y conozcan la fórmula de Parkland que sirve para la reanimación del quemado y del gran quemado. Y colocan una sonda vesical. ¿En qué va a ayudar eso? Que el paciente tenga altas posibilidades de que ese CIRS no progrese a un shock hipovolémico, porque la piel a nosotros nos protege de las infecciones, de perder líquidos, de perder electrolitos y de mantener la temperatura corporal. Al perder gran cantidad de esta protección, por darles un ejemplo, mayor al 20% en una de segundo grado profundo, el paciente entra en un estado bastante crítico. Y si va a trasladarse de 3 a 5 horas, tiene que venir estabilizado y reanimado. Entonces, lo correcto es, si tiene alteraciones vías aéreas, intubación. Si sufrió gran porcentaje de quemadura, una buena hidratación. Y tener en cuenta que no todos los tipos de quemaduras son iguales. Un quemado eléctrico es de mayor gravedad que un quemado por escaldadura, que es con líquido caliente. El quemado eléctrico necesita mucha más reanimación hídrica que un paciente que recibió quemadura por líquido caliente. ¿Por qué? Porque la quemadura eléctrica depende del voltaje al cual estuvo expuesto el paciente, y mayor a 1000 voltios ya se considera de alto voltaje. Eso tienen que saber porque hay muchos accidentes laborales asociados a la poca protección y formación de los pacientes de los trabajadores de la ANDE, por ejemplo. Yo hice un trabajo acerca de eso que presenté en el Congreso Ibero-Latinoamericano de Quemaduras hace un año, y en el cual gané el primer puesto. ¿Por qué? Porque generalmente en América no estamos acostumbrados a hacer publicaciones acerca de los hallazgos o de quemaduras. Si ustedes buscan información en quemaduras, van a encontrar de Estados Unidos, de los países de tercer mundo, pero no van a encontrar de América, no van a encontrar de Colombia, no van a encontrar de Venezuela, de Paraguay. Entonces, es fomentar más que nada el interés de investigación, hacer un buen trabajo y de repente logran que se les reconozca internacionalmente. Es un poco de esfuerzo nada más.
Entonces, la respuesta sistémica, ¿en qué consiste? En liberación de proteínas en fase aguda y en la alteración de los sistemas, de los diversos sistemas que pueden llevar a un shock hipovolémico si no recibe el tratamiento adecuado en el momento oportuno. La fase aguda de la quemadura es considerada entre las 24 a 48 horas, en donde existe una pérdida masiva de electrolitos, proteínas, células sanguíneas y líquido hacia el intersticio. Luego está la fase subaguda, en la cual se puede observar anemia, hipercatabolismo, desequilibrio hidroelectrolítico, un colapso circulatorio y finalmente puede llegar a la falla multiorgánica si no se realiza la hidratación. ¿Qué pasa también si ustedes no realizan el tratamiento adecuado? Si existe poca cantidad de líquidos para la reanimación, va a avanzar nuestra zona de coagulación y se va a profundizar nuestra zona estasis, que es nuestra zona de transición, la que podríamos llegar a salvar con el buen tratamiento. En esta imagen se observa así pequeñito, pero imagínense la mitad de un cuerpo quemado. Por darles un ejemplo, todo el tórax y los miembros superiores, tanto anterior como posterior, y imagínense sobre eso nuestra zona de Jackson. Es bastante grande nuestra zona de estasis. Entonces es muy importante que ustedes sepan hacer el tratamiento de gran quemado, porque ¿qué es lo que ocurre? Generalmente el médico general, el clínico, el ginecólogo, el traumatólogo no tiene manejo de quemaduras. Entonces hacen una hidratación como si se tratase de cualquier otro paciente y lo envían sin ni siquiera mirar si tiene compromiso de vías aéreas. Entonces, ¿cómo llega el paciente ya después de 3 o 5 horas de traslado? El paciente llega chocado, llega con edema de glotis y tiene ya pocas posibilidades de salir del shock porque es grave. O sea, es algo que ustedes realmente tienen que considerar como una emergencia y que dentro de la formación de todo médico yo creo que tienen que saber el tratamiento, porque esto salva la vida del paciente. El saber hacer una buena hidratación y los primeros pasos que estabilicen al paciente hacen que ese paciente pueda salir de alta luego de ingresar a terapia, porque al ser una quemadura extensa, hacer un gran quemado por precaución para manejo de todos los problemas que está ocurriendo dentro del organismo, ingresa a terapia en las primeras horas. Y dentro de los 5 días el paciente puede infectarse. Y esa infección hacer un shock séptico o una descompensación del paciente. El paciente quemado es un paciente bastante delicado. Y yo les confieso, a mí me encanta hacer el tratamiento de un gran quemado y verles salir y que estén bien después. Es duro porque necesitan muchísimo tiempo de rehabilitación. No es la misma vida que tenían antes de tener cicatrices, pero salvarles la vida y que saber que estuvieron ahí al borde de la muerte y que venga y hable con usted y siga su tratamiento y vuelvan a su trabajo, o sea, es algo demasiado importante, demasiado lindo. Y se vuelve más duro cuando los pacientes son de edad más escasa, porque el bebé más pequeño que he tratado es de 3 meses y para ellos es muy difícil mantener la temperatura de por sí. Imagínense con una quemadura, entonces usted tiene que saber que menores de 1 año, cualquier quemadura es considerada grave y tiene que internarse. Si les toca ser pediatra o si les toca ser médico de familia en el interior, entonces acuérdense que todo niño quemado que ustedes vean deben derivar a los centros de especialización, porque puede derivar en la muerte del paciente. Y existe un protocolo de atención del paciente quemado. Ustedes pueden, a modo de facilitarles un lugar, si es que les interesa investigar acerca de las quemaduras, es el ISBI, que es la Guía Práctica Clínica para el Cuidado de las Quemaduras, y es a nivel internacional. De aquí es donde nosotros sacamos nuestro protocolo de atención al quemado, todos los cirujanos plásticos del mundo. En la valoración primaria, entonces, como le dije, es un politraumatizado y lo primero es ver que esté asegurada la vía aérea, la respiración, la ventilación del paciente, que tenga buena movilidad,
ventilatoria porque existen casos en donde tenemos quemadura de tercer grado a nivel del tórax, sobre todo en quemaduras eléctricas, por descarga eléctrica. Puede tener una quemadura de tercer grado en tórax y ustedes observan el tórax del paciente y no hay movilización del tórax de forma normal. ¿Por qué? Porque la escara es tan extensa o es circular que impide que el paciente pueda respirar. Entonces es una urgencia en la cual hay que hacer una escarotomía. Escarotomía es el corte a través de la escara y que tiene que sobrepasar los bordes hacia piel sana para poder liberar esa tensión que impide la movilización del tórax. Entonces, mirar la ventilación no es solamente que esté entrando aire o que el paciente respire, sino cómo está movilizando el tórax. Si ustedes ven que hay compromiso, hay que hacer una escarotomía de urgencia por un cirujano y posterior a eso, ustedes observan que mejora la ventilación del paciente. Estado circulatorio y cardíaco, si el paciente está hipotenso, hay que reanimarlo, hay que iniciar inotrópicos y a chorro la hidratación en grandes quemados. Se calcula la fórmula de Parkland, para eso no es que cualquier cantidad ustedes pueden dar, sino que es en un tiempo determinado cierta cantidad de líquido. Observar luego si existe discapacidad, déficit neurológico o deformidad visible. Y por último, la exposición. Hay que desnudarle completamente al paciente para buscar todas las lesiones posibles, igual que en un paciente traumatizado. ¿Cuáles son indicaciones de intubación precoz? Lesiones por inhalación sintomática, lesión térmica que comprometa la cara, boca u orofaringe, que amenace la permeabilidad de las vías aéreas. Si hay historia de incendios en lugares cerrados o que implique el uso de acelerantes o productos químicos. Entonces, en estos casos, y vemos que ya el paciente es un gran quemado, decidimos la intubación. Las lesiones de las vías respiratorias pueden considerarse supraglóticas o de vías aéreas altas, las cuales vamos a ver mediante edema. Y la subglótica, afectación parenquimatosa del pulmón. Este diagnóstico se realiza generalmente en la terapia mediante la ayuda de un endoscopio, o sea, hace una fibrobroncoscopía y ahí se observa si existen o no ulceraciones a nivel de la tráquea y de los grandes bronquios. Y si existe, entonces hablamos de que hay una afectación subglótica. Hallazgos clínicos que indican el posible compromiso de las vías aéreas: vello facial chamuscado o que esté quemado, esputo carbonáceo, que el paciente tosa y que en el catarro o la secreción que expulse está comprometido con componente carbonáceo. Hollín dentro de la boca, ronquera, estridor, trabajo respiratorio aumentado, incapacidad de manejar secreciones. Todo esto nos va a hacer sospechar de que hay un compromiso de las vías aéreas y siempre que sospechemos tenemos que llegar a la intubación temprana. Componentes de la lesión por inhalación: intoxicación por gases, monóxido de carbono, cianuro, obstrucción de la vía aérea superior por edema y lesión inferiores por inhalación de sustancias químicas. Cuando sospechamos de que existe una intoxicación por monóxido de carbono, cuando hay una alteración del paciente, el paciente llega somnoliento o en coma, y eso para valorar la conciencia de un paciente tenemos que valorar la escala de Glasgow. En que haya historia de que la quemadura se produjo en un espacio cerrado y ¿cómo vamos a confirmar esto mediante un laboratorio? Con la determinación de carboxihemoglobina en sangre. Ampollas en las mucosas, signos clínicos como estridor, chillido, cualquier síntoma respiratorio que tenga el paciente nos tiene que hacer sospechar de una intoxicación por monóxido de carbono con aspiración, con broncoaspiración. Entonces, en ese caso nosotros tenemos que indicar la fibrobroncoscopía y esto generalmente se hace ya con el paciente intubado en terapia. Y ahí entra el endoscopista y realiza el estudio y nos confirma o nos descarta nuestra sospecha. Pero ante la sospecha hay que intubar. Nunca se van a equivocar. Si están sospechando de una quemadura y ven que el paciente es de gravedad, intubación. Y luego se hace la fibrobroncoscopía para confirmar o descartar el diagnóstico. Si hay confirmación, el paciente se mantiene intubado. Y si no, y se miran todos los parámetros del paciente, tanto de hemodinamia, los componentes respiratorios,
la gasometría del estado general del paciente. Y si amerita, si hay mejoría en los siguientes días, entonces se procede a la decisión de despertarle al paciente y extubarlo. Ante una sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, hay que indicar oxígeno a alto flujo de 8 a 10 litros durante al menos 6 horas. La vida media de la carboxihemoglobina es de 4 horas. Entonces, la oximetría y la radiografía de tórax normales no descartan, o sea, colocarle un saturómetro y tener una radiografía normal del paciente no van a descartar que haya una intoxicación por monóxido de carbono. Lo que les va a ayudar es la clínica. Si el paciente está con alteración de la conciencia y después usted constata una carboxihemoglobina elevada, entonces hacen el diagnóstico y la intubación está totalmente indicada. Y sobre todo cuando hay alteración de la conciencia. ¿Por qué? Porque cuando hay alteración de la conciencia nosotros no podemos decir que el paciente o asegurar que el paciente va a respirar de forma espontánea y puede inclusive haber broncoaspiraciones, todas las complicaciones que conllevan la alteración de la conciencia, como igual en un traumatismo cráneoencefálico. O sea, al haber sospecha de quemaduras viaéreas no hay duda. Ahora, cuando hay intoxicación por monóxido de carbono, podemos ponerle oxígeno si es que no es importante la alteración de conciencia. Si el paciente no responde y está en coma, o sea, un Glasgow de 9, nosotros decidimos la intubación del paciente. Cuando hay intoxicación por cianuro, hay una inhibición de la citrocromo oxidasa. Esta tiene una vida media de 1 hora y el antídoto solamente es con hidroxicobalamina. O sea, cuando ustedes van a tener un diagnóstico, cuando no hay mejoría mediante la utilización de oxígeno y el paciente generalmente se va desmejorando y entra rápidamente en un estado de gravedad. Cuando existe una intoxicación, cuando generalmente existen químicos en el lugar donde hay un incendio y el lugar es cerrado, estos químicos, los desechos, o sea, como un producto de estos químicos es el cianuro. Ante la lesión por inhalación, hay que colocar siempre al paciente en posición semisentada, oxígeno por mascarilla y aspiración de secreciones, lo más rápido posible. ¿Cuáles son signos de alarmas en quemaduras en la cavidad oral? Estridor, taquipnea, ronquera, uso de músculo accesorio, todo esto nos estaban hablando de quemaduras de vías aéreas. La decisión de intubar del paciente depende de la visión clínica del médico. El médico tiene que ser responsable y utilizar todos los recursos de las instalaciones. Entonces, ¿por qué es tan importante que el médico maneja sobre quemaduras? Porque si el médico no tiene manejo, no va a saber absolutamente nada de lo que yo le estoy diciendo. Y se van a sorprender o no, pero en la mayoría de los centros no tienen idea de cómo tratar un paciente quemado. Entonces, una quemadura de 1% nos envían con la misma medida que un paciente con 50%. Entonces, generalmente las quemaduras menores o de poco porcentaje no necesitan tratamiento especializado, debe ser tratado por cualquier médico. Cualquier médico debe estar capacitado a tratar lesiones por quemadura. Pero a nosotros nos llegan desde el 1% desde el primer grado hasta el que tiene 50%. Pero lo que a mí me interesaría es que ustedes sepan lo más importante en quemaduras y que le den chance al paciente para que pueda recuperarse. ¿Cuándo existe daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica? Aún no se ha definido el abordaje óptimo, se sugiere insuflación, ventilación mecánica lo más baja posible. Los corticoides están demostrados que no ayudan, humidificación útil para prevenir retención de moco y pueden ser de utilidad mucolíticos, broncodilatadores, antibióticos no ayuda como profilaxis. Nunca en el quemado nosotros hacemos profilaxis antibiótica. Siempre es el tratamiento mediante la reposición de líquidos, la reanimación, intubación si es necesaria, derivar a terapia y
Antibióticos solamente cuando sospechamos que la herida se infectó. Tomamos cultivo y hacemos tratamiento dirigido, solo en esos casos. Si la herida no está infectada, no necesita de profilaxis antibiótica. Está comprobado que no tiene utilidad. Entonces debemos, en cuanto a respiración y ventilación, ocultar ruidos respiratorios en ambos campos pulmonares, determinar la frecuencia, la profundidad respiratoria, para evaluar la capacidad de ventilación y oxidación. No nos sirve de nada que nosotros estemos enviando muchísima cantidad de oxígeno, pero el paciente no puede movilizar el tórax. Entonces, por eso es importante que observen que si existe escara y no hay movimiento, hay que hacer una escarectomía de urgencia para que se expanda el pulmón y nosotros podamos tener una buena ventilación y una buena respiración. Identificar quemaduras circunferenciales de tórax y cuello. Tanto a nivel del tórax como del cuello van a impedirnos que nosotros tengamos una buena expansión en la ventilación y necesitan de escarotomía, que es generalmente una de las pocas urgencias quirúrgicas dentro del quemado. La otra son síndromes compartimentales en miembros inferiores, y siempre es cuando son de tercer grado, son circunferenciales o cuando hay un exceso en la hidratación y por tu urgencia hace un efecto torniquete. Y ahí tenemos que liberar. Como se observa en la imagen, esta imagen es un poco representativa de donde nosotros realizamos el corte para la escarotomía, para poder lograr que el paciente pueda expandir el tórax, y en el brazo también, para que no haya síndrome compartimental. Incluso en algunos casos más graves, sobre todo vemos eso por fuego directo o por quemadura eléctrica, donde debemos realizarlo inclusive en los dedos, para que no haya pérdida de los miembros. Esta es una imagen de un paciente que recibí en la urgencia, donde el paciente ya ingresó con vías aéreas cerradas, se tuvo que realizar la traqueostomía de urgencia. Vemos un edema importante peribucal a nivel cervical, a nivel del tórax, y ya había llegado con esta escarotomía y fasciotomía, porque este es un quemado eléctrico en el cual generalmente llegamos hasta la incisión de la fascia para poder liberar los tejidos blandos y que no haya alteración de la circulación. Le había hecho una cirujana, una compañera que se formó en el hospital de trauma, hospital de urgencias, de emergencias médicas. Entonces la fasciotomía está totalmente bien realizada, no tenían hilo, era en la ciudad de Pilar, por lo que ellos nos enviaron al paciente con sus instrumentales. Estos instrumentales son hemostáticas, que generalmente sirven para pinzar los vasos y evitar la hemorragia. Como no tenía hilo, ella lo que hizo fue enviarme así, tratando de sacar el miembro, y hizo la escarotomía, que es el corte de la escara, más la fasciotomía. Está totalmente indicado, pero ¿qué pasa en este caso? Que existe una escara mucho más extensa y necesita la escarotomía del tórax. Este paciente, yo les cuento, es más del 50% de quemadura de tercer grado. Él no sobrevivió, solamente aguantó 48 horas en terapia. Pero es como para ilustrar lo que yo les vengo diciendo: quemadura de tercer grado, escarotomía, fasciotomía, es la única urgencia quirúrgica. Si el paciente llega inestable y ustedes observan que no tiene escara, que no son quemaduras, es cubrir todas las heridas con apósitos estéril, tapar al paciente que no pierda temperatura, intubación y llevar la terapia, estabilizar y luego ingresarlo. Generalmente hacemos las curaciones en quirófano para hacerlo de forma aséptica. Bueno, se procedió a completar la escarotomía a nivel del tórax, como se puede observar en esta imagen. Hubo expansión y mejoría en los parámetros respiratorios, pero por la extensión y por la profundidad de la quemadura, el paciente no sobrevivió. Al llegar el paciente con quemaduras mayores, debe ser conectado a un monitor oxímetro de pulso continuo y evaluación a la presión arterial. La frecuencia cardíaca puede estar entre 100 y 120. Valoración clínica de la coloración de la piel del área no quemada, si está fría, si está cianótica. O sea, hay que ver de forma general al paciente cuando pasamos al estado circulatorio.
Nos importa la tensión, la frecuencia cardíaca y la circulación, cómo está la coloración de la piel a nivel distal. ¿Cómo vamos a hacer? Pasamos a lo que es la fórmula para la hidratación hidroelectrolítica. Utilizamos la fórmula de Parkland, que es, se utiliza un número 4 multiplicado por el kilogramo del peso por el porcentaje de la superficie corporal. En este caso, como es un paciente de gran quemado eléctrico, no aplica esta fórmula. Solamente en el caso de los quemados eléctricos, este número cambia por 7, porque necesita mayor cantidad de líquidos que una quemadura por fogonazo o una quemadura por escaldadura. La quemadura eléctrica se multiplica por 7. Entonces, supongamos que el paciente anterior tiene 70 kilos, entonces es 40 por 70 kilos por porcentaje de quemadura. Le dije aproximadamente es 50%. Por lo que se puede observar, entonces se hace el cálculo. Entonces 4 por 70 por 50 nos sale 14.000, que son 14 litros. 14 litros de, nosotros utilizamos siempre para la hidratación Ringer en el quemado. No utilizamos solución fisiológica porque va a causar mucho edema. Y nosotros lo que necesitamos es uno que mantenga el líquido entre nuestros pacientes, entonces vamos a utilizar Ringer lactato. ¿Qué hacemos con este 14.000? Generalmente nosotros, como regla, para la reanimación dentro de las primeras 24 horas no sobrepasamos los 12 litros. Entonces ese 14 litros disminuimos a 12 y ese dividimos entre 2. ¿Por qué dividimos entre 2? Ahora le explico. Vamos a tener 6.000 litros que tenemos que pasar en las primeras 8 horas y luego los 6 litros restantes vamos a pasar en las siguientes 16 horas. Entonces, las 8 primeras horas tiene que recibir la mitad de nuestro cálculo el paciente y las siguientes 16 horas la otra mitad. ¿Y cómo vamos a hacer? Dividimos 6.000 entre 8 y 6.000 entre 16. Y eso es lo que vamos a indicar en nuestra hoja del paciente. Sería 6.000 dividido 8. Tenemos 750 cc por hora de lo que tenemos que pasar. Y así mismo le pasa a las licenciadas. Calculan 750 cc y eso le envían en 1 hora al paciente. Y en esa 1 hora nosotros tenemos que controlar la diuresis del paciente. Por eso es importante que los grandes quemados tengan una sonda vesical. El paciente, lo normal es que orine 100 cc hora, por lo menos. Si no logramos eso, significa que tenemos que recurrir a otros medios, sobrehidratar y utilizar en algunos casos furosemida o algún diurético que nos ayuda a que el paciente desbloquee riñón. Para calcular el porcentaje de la quemadura en los pacientes, nosotros nos valemos de la tabla de los 9 o de Wallace, que es aplicable a mayores de 15 años, en donde la cabeza y cuello tienen un total de porcentaje de 9%. Sería en la parte anterior 4,5% y en la parte posterior 4,5%. En total, la cabeza más el cuello es 9%. Brazos, el total del brazo es 18% y el total de la pierna es 36%. Genitales, 1%. En tórax es 18%. Y también la parte posterior 18%. Cuando vamos a dividir por zonas, entonces la parte anterior del brazo va a ser 4,5%. 4,5%. Y así también en la parte posterior. 9% tórax, 9% abdomen. Pero si juntamos el tórax en total va a ser entonces 18%. El miembro superior en la parte del muslo va a ser 9% y 9% en la parte anterior de la pierna. Entonces esto va a tener 18%, pero en total va a ser 36% teniendo en cuenta la parte anterior y posterior. Y eso en total, si ustedes suman todas las sumas, tiene que dar el 100%. Y así más o menos. Y la otra forma de calcular es mediante la regla del 1% que aplica a la palma de la mano del paciente.
La palma de la mano de cada paciente equivale al 1%, que es una forma rápida de calcular. Discapacidad, déficit o deformidad. Entonces, en este apartado lo que nosotros vamos a valorar es las lesiones asociadas, el consumo de sustancias, si existe hipoxia, si hay lesión por inhalación, si existen patologías previas al paciente como diabetes, hipertensión, si es epiléptico, y porque ya tuve pacientes con epilepsia que durante las labores del hogar, como por ejemplo cocinar, sufren un accidente y se queman. Entonces todo eso tenemos que valorar en este punto, iniciar el tratamiento de acuerdo a la patología que tenga el paciente y hacer el rescate en caso de hipoxia. ¿Cómo vamos a ver la hipoxia? Mediante saturación periférica y mediante un estudio de sangre periférica. Luego está la exposición de las heridas, desnudarle al paciente, asegurar un control ambiental adecuado. ¿Qué significa? No pueden desvestirle al paciente en un lugar donde el aire, por ejemplo, esté a 17 grados. Tiene que ser una temperatura ambiente, en el caso de que esté una temperatura entre 28 a 30 grados, ¿sí? Y si no, colocar calefacción para el paciente. Yo sé, es incómodo trabajar, sudamos, yo no les puedo explicar, pero es el cuidado que tenemos que tener, tanto con bebés como con adultos grandes quemados, cuidar mucho el tema de la temperatura, porque lo que suele pasar es que nosotros hacemos la reanimación, vendamos al paciente y llevamos la terapia, y luego cuando nos vamos a retirar al paciente o nos vamos en el control en la terapia del paciente, porque igual siempre nosotros hacemos la curación, encontramos que el paciente está en aire, todo mojado, porque pierde muchísima cantidad de líquido y el paciente entra en hipotermia. No hay forma, no hay humano que pueda sobrevivir a eso. Es una pelea constante y el día que ustedes le toquen, por favor, acuérdense de eso. Acuérdense, solamente el tiempo que ustedes van a estar con el paciente es muy escaso en el tratamiento. Entonces, bueno, ustedes suden, ustedes sufran, pero es una vida la que está en juego. Entonces, la temperatura es algo fundamental que tengan cuidado con los pacientes quemados. Yo diría que, bueno, que una temperatura entre 25 grados es una temperatura aceptable y proceden siempre y cuando, si hace frío, sí tienen que usar calefacción y lograr que el paciente esté en área cálida como para que ustedes puedan revisar las heridas. Y una vez que exponen al paciente, tiene que estar totalmente desnudo porque tenemos que ver todas las lesiones posibles que el paciente pueda presentar, porque si es una quemadura por electrocución, generalmente ocurre en las alturas. Puede ser que el paciente cayó, tenga una fractura, tenga algún corte, una lesión que esté con una hemorragia que por las prendas no pueda identificar. Hay que retirar cualquier contaminante que pudiera prolongar el contacto con productos químicos o fuentes de calor. Todos los accesorios del paciente, tanto anillos, aros, cinto, bota, todo hay que retirar. Para evitar un efecto de torniquete deben quitarse los pañales, joyas, lente de contacto y otros accesorios. Luego viene esa era toda la valoración primaria, que es para reanimar al paciente. Y lo segundo es nuestra valoración secundaria, que es una exploración minuciosa en busca de lesiones. Ahí ya se puede pasar a hacer la tomografía, la radiografía, porque nuestro paciente ya está estabilizado. Nosotros ya le hidratamos, ya tiene vía, está con oxígeno, la vía aérea está asegurada. Ya sabemos todo el diagnóstico de nuestro paciente, ya le exploramos de pie a cabeza. Entonces pasa a la valoración secundaria, que es ya la realización de estudios, tomografía, radiografía, para ver si existen fracturas, análisis de laboratorios, colocación de sonda nasogástrica, sonda vesical. Y una vez finalizadas estas actuaciones, se procede a la exploración detallada de la lesión térmica. Y es muy importante tener en cuenta el posicionamiento de los pacientes quemados, porque ayuda a reducir el edema. Un paciente generalmente tiene que estar en una camilla, boca para arriba o de cúbito ventral, con los brazos a 45 grados y también las piernas. No puede estar a la altura del corazón porque se edematiza con toda la hidratación que va a recibir.
Y por eso lo ideal es que la cabecera de la cama esté a 45 grados y otra vez colocar las piernas o los brazos a 45 grados, esto mediante la utilización de almohadas o de alguna frazada que nos ayuda a elevar el miembro y entonces disminuir el edema. Para también proteger las articulaciones inmovilizadas, promover la cicatrización de la herida y prevenir las úlceras de decúbito. No les hablo de la posición exacta de cada miembro porque cada miembro tiene que adoptar una posición antiviciosa para evitar retracciones en la cicatrización de las quemaduras, pero eso es más ya para el especialista, en cómo posicionar la mano, los dedos, el codo, el cuello, todos tienen un posicionamiento específico con una angulación de las articulaciones. Y que es nada más para mencionarles aquí, para que si les interesa que ustedes puedan leer, pero esto ya compete al especialista. La mano y la muñeca siempre tener mucho cuidado si va a estar mucho tiempo internado porque es lo que al paciente le ayuda a realizar sus labores generalmente. ¿Cuáles van a ser nuestros criterios de internación del paciente? Quemadura de segundo y tercer grado en áreas especiales, que son mano, cara, pie, pliegues de flexión y genitales, quemaduras de vías aéreas, quemadura de segundo grado más del 20%, quemadura de tercer grado más del 10%, segundo grado más del 10% en niños, tercer grado más del 5% en niños. Ven cómo cambia el porcentaje menor en niños porque ellos no tienen la misma capacidad termorregulatoria que un adulto por el espesor de la piel. El espesor de la piel de los niños y los ancianos es mucho más fina que la de los adultos. Niño con cualquier porcentaje que sea menor de 2 años requiere internación. Tercer grado que requieran injerto de piel o un debridamiento de la herida y posterior injerto. Y quemaduras eléctricas y químicas. Todos, cualquier paciente que se encasille dentro de esto, nosotros tenemos que internar. Y ahí hablamos ya de las quemaduras especiales. Yo quiero dejar, esta es la mitad de la clase de quemaduras. Para la siguiente clase, el tipo de quemaduras especiales y el tratamiento que vamos a realizar y cómo se realizan las curaciones. Por hoy vamos a finalizar la clase porque tengo que hacer consultorio. Espero que les haya gustado y quiero saber si tienen alguna consulta específica de lo que hablamos hasta aquí. No, nada, profe, muchísimas gracias. No, doctora, ninguna consulta. Gracias, doctora. Muy buena clase. Gracias, doctora. Espero que les haya gustado. Realmente a mí es un tema que me apasiona y no duden el día de mañana o en sus prácticas, que espero que pronto ustedes puedan